sonido de los hijos absorbidos en tu luz. Es el canto de los santos traspasados por la cruz. El sonido de los hijos absorbidos en tu luz. Es el canto de los santos traspasados por la cruz. El sonido de los hijos absorbidos en tu luz. No hay oscuridad y tú lo llenas todo en todo. Rey de verdad en ti. Somos santos y perfectos. Vivimos para ti. Tú lo llenas todo en todo. Rey de verdad en ti. Somos santos y perfectos. Vivimos para ti. Y solo para ti. Para que entre Rey Jesús, el Rey de gloria, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón. Para que entre Rey Jesús, el Rey de gloria, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón. Para que entre Rey Jesús, el Rey de gloria, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón. Para que entre Rey Jesús, el Rey de gloria, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón. Para que entre Rey Jesús, el Rey de gloria, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón. Para que entre Rey Jesús, el Rey de gloria, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón. Para que entre Rey Jesús, el Rey de
Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre Rey Jesús, el Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre Rey Jesús, el Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre Rey Jesús, el Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Es Jesús, Jesús, Él es el Rey, Él es el Rey. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Es Jesús, Jesús, Él es el Rey, Él es el Rey. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Es Jesús, Jesús, Él es el Rey, Él es el Rey. ¿Y quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Es Jesús, Jesús, Él es el Rey, Él es el Rey. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Es Jesús, Jesús, Él es el Rey, Él es el Rey. Abba Padre, gracias Dios por ese Rey de gloria. Gracias por la persona de Jesucristo que vino a llenarnos, que vino a abrirnos el camino al Padre. Adoramos tu nombre, Dios. Te alabamos, te bendecimos y te agradecemos este pequeño momento que nos podemos tomar para cantarte. Anhelamos poder volver a estar en este ambiente físico juntos, reunidos entre los hermanos, para disfrutar de la comunión, para disfrutar de la presencia de Dios, pudiendo impartirnos el amor de Jesucristo, pudiendo impartirnos en la canción, pudiendo impartirnos en la palabra. Pero damos gracias porque al menos por este medio lo podemos hacer y podemos disfrutar y seguir formándonos. Sean todos bienvenidos a este tiempo, a esta palabra que vamos a estar compartiendo. Gracias por conectarse. Los invito a que los que así lo dispongan puedan activar sus cámaras para poder vernos en el modo más parecido posible a que si estuviéramos en este ambiente, en este salón. Pero por lo pronto esta es la manera que tenemos y podemos compartir este tiempo. Hijos administrando la verdad es la palabra, el título para la palabra que vamos a estar compartiendo. Trataremos de no ser extensos porque reconocemos que no es lo mismo estar acá escuchando y recibiendo la instrucción de Dios a que nos estemos viendo en una pantalla y por ahí uno tiende en su casa a dispersarse un poco más. A esta hora ya el apetito pide cena, así que vamos a tratar de antes de las 11:30 liberarlos para que puedan cenar y disfrutar de este sábado a la noche frío y poder meterse en la cama. Seguro los que no se encienden la cámara es porque están tapados hasta la barbilla disfrutando de las frazadas. Hijos administrando la verdad. Nosotros sabemos y reconocemos que somos hijos de Dios desde el día en que hemos creído, y a medida que vamos madurando
que vamos creciendo, vamos entendiendo que administramos algo de Dios, que administramos verdad, que administramos gracia, que administramos dones, talentos, llamados. Y muchas veces nos llamamos hijos de una manera muy liviana, que simplemente por creer ya está. Ahora en el mundo, a cualquiera que cree en Dios puede decirse hijo de Dios. Dice, al fin de cuentas, al fin y al cabo, todos somos hijos de Dios. Y la realidad es que sería una definición conceptual un poco vaga si así lo viéramos. Vamos a introducir leyendo Mateo 25. Simplemente vamos a leer 3 o 4 versículos, pero es donde está la parábola, la conocida parábola de las 10 vírgenes, esas que preparaban sus lámparas para esperar al novio. Está Mateo 25 del 1 al 13. Sucedió que 10 muchachas tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio para acompañarlo en las bodas. Vendría a ser las damas de honor para nuestros días. 5 de ellas fueron sabias y llenaron bien las lámparas de aceite, mientras que las otras 5 insensatas no lo hicieron. Alrededor de la medianoche un grito las despertó, diciendo, allí viene el novio, salgan a recibirlo. Las muchachas saltaron a arreglar las lámparas, pero las 5 que casi no tenían aceite suplicaron a las otras que compartieran con ellas el que tenían, porque se les estaba apagando las lámparas. Aquellos que lo hemos leído conocemos cómo sigue la historia, y claramente Jesús estaba hablando en una referencia al día en que Él vuelva, al día que Cristo viene nuevamente por su iglesia, por sus hijos, y aquellos que estén con la lámpara encendida, con el aceite suficiente para mantener la llama, la luz, van a poder recibir y llegar hasta el novio que viene por la iglesia. Y aquellos que la luz se les haya apagado, obviamente por insensatez, por mala administración, se quedarán sin poder acompañar al novio, sin encontrarse con él para entrar a sus bodas. Vamos a tratar de encontrar una aplicación en esta parábola mediante los símbolos que se nos presentan. Por un lado tenemos las 10 muchachas que simbolizan a la iglesia, simbolizan a los hijos, aquellos que tenemos a Jesucristo, los hijos de Dios. El novio sabemos que simboliza y representa a Cristo mismo presentándose con su gloria cuando todo esté completado y venga por la iglesia a buscarla. Las lámparas, la luz, son el símbolo de la vida de Cristo portada y administrada por nosotros, sus hijos. Y el aceite es la energía, el combustible, símbolo del Espíritu Santo, manteniendo la comunión de los hijos con el Padre para conservar visible la luz del Hijo. Estos vendrían a ser los símbolos que vamos a tratar de ver rápidamente, haciendo énfasis, por supuesto, en el primero de los símbolos, la primera alegoría, en nosotros, en los hijos, porque lo que queremos hablar es de nosotros, de cómo administramos aquello que portamos. Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, a todos los que lo recibieron, a los que creen en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Cómo nos definimos hijos de Dios? ¿En qué nos basamos para llamarnos, para proclamarnos hijos de Dios? Para que los que no creen, los que no se consideran hijos de Dios, nos puedan decir, sí, ustedes son hijos de Dios. ¿En qué nos basamos? Y este podría ser una primera característica como para otorgar ese título, para nosotros recibir ese título. La palabra dice, a todos los que lo recibieron, a todos los que creen en Él. Este solo versículo presenta un panorama demasiado amplio porque es fácil identificar a personas que creen en Jesucristo, que reconocen su obra, que asumen que murió y resucitó para perdonar los pecados y para dar salvación
a la humanidad. Entonces sería extremadamente amplio y nos encontraríamos con muchos hijos de Dios, aunque nosotros con nuestra mirada evangélica, justiciera, tal vez nos atrevamos a juzgar y decir, este de verdad no es hijo de Dios. No se nota que sea hijo de Dios, porque los que formamos parte de una congregación de creyentes activos, que somos parte de la iglesia evangélica en el mundo, nos consideramos hijos de Dios en otro grado, nos posicionamos en otro nivel. Y no está mal eso, porque uno que se toma el tiempo de congregar, de leer la palabra, de asistir a un discipulado, a una escuela, de orar, de intentar dar testimonio de verdad, no le otorga el mismo grado de hijo a alguien que se dice creyente, pero no va a ninguna congregación, no se considera parte de la iglesia. Entonces, por ahí a nosotros nos llega a costar decir, ¿cómo este puede ser hijo si no conoce nada de su padre? Es como decir, es hijo biológico, pero nunca se relacionó con su padre, se fue de la casa o el padre lo abandonó. Sabe que es hijo de alguien, pero apenas si conoce su apellido. Entonces, en lo profundo de ese entendimiento no estamos tan equivocados, porque creer en Jesucristo es, en cierta manera, iniciar el trámite para ser adoptado como hijo de Dios, porque recordemos que no es que somos naturalmente hijos de Dios porque descendemos de Adán, apartado de Dios por el pecado. Entonces, en el proceso de creer, Dios termina adoptándonos como hijos suyos. Entonces, cuando decimos creo en Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, podríamos decir que legalmente estamos iniciando el trámite para poder llamarnos hijos de Dios. Entonces tenemos que avanzar a un grado más para ser hijos administrando la verdad. Efesios 1, versos 4 y 5, dice, Dios resolvió hacernos santos y sin falta ante su presencia, y nos destinó de antemano por su amor para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo debido a su buena voluntad. Acá ya el apóstol lo dice claramente, para adoptarnos como hijos suyos. Dios resolvió hacernos santos, sin manchas, sin falta, sin pecado. Ninguno de nosotros hoy podríamos vernos de verdad sin pecado. Pero Él resolvió vernos así, porque sabe que al final de nuestra historia, así nos vamos a presentar ante Él. Porque Jesús en la cruz dijo, consumado es, teleios, bajen el telón porque la obra terminó. No porque en sí hubiera sido completada en ese momento, pero porque desde ese punto de vista Él ya podía ver el final de la historia, el final de la historia de cada uno de nosotros, donde ahí sí nos ve plenos, perfectos, santos, sin manchas. Y Él así decidió vernos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, por su amor, decide adoptarnos. A pesar de nuestra naturaleza de pecado, Él nos ve con una naturaleza libre de pecado y por eso nos puede adoptar. El punto es que el término adopción en la cultura hebrea no era lo mismo que hoy conocemos por un hijo adoptado. Hoy, adoptar un hijo es hacer propio al hijo de otra persona, al hijo biológico de otra persona. Lo hacemos hijo legal y sentimental, pero no biológicamente. En cambio, en la antigüedad, los hebreos usaban ese término para hablar de los hijos maduros cuando adquirían la mayoría de edad, que era a los 30 años, y podían tener la capacidad de ser independientes, responsables, tenían madurez para vivir por sí mismos y no tenían miedo ni vergüenza
de hacer público hijo de quién era. No tenía Jesús, de quien sabemos la edad en la que inició su ministerio público, él no tenía ni miedo ni vergüenza de decirse hijo de Dios, porque legalmente ya tenía 30 años y eso lo convertía en hijo adoptado de su padre, en hijo mayor de edad. Pero él sabía que era hijo de Dios, entonces él públicamente hablaba de su padre refiriéndose a Dios, porque ya tenía la capacidad, la madurez de administrar el apellido del Padre. Aquí es donde empieza el descarte, a donde empezamos a descartar quién es verdaderamente hijo de Dios. Aún siendo parte de una congregación cristiana de hermanos en la fe, con este concepto de hijo adoptado, empezamos a separar quién es hijo adoptado y quién es un hijo menor de edad, inmaduro, huío sería en el término hebreo. Porque no todos los que creen demostramos madurez, responsabilidad. Ni siquiera todos los que dicen creer lo admiten públicamente, por miedo, por vergüenza, por temor al rechazo. Cuando estás en la secundaria, cuando somos adolescentes, y por ahí por algún comportamiento que tenemos que hace notar a nuestros compañeros que somos cristianos y nos preguntan si vamos a alguna iglesia, si creemos en algo, si somos evangélicos, muchas veces nos la rebuscamos para decirlo de alguna manera con vueltas, entre dientes, porque no nos animamos a decir la verdad así, abierta y públicamente. Pero creer en Jesucristo nos permite llamarnos hijos de Dios, aunque para que Dios nos adopte como hijos, Él espera madurez y responsabilidad. Porque lo que Él quiere de sus hijos es que lleguemos a la mayoría de edad, que seamos maduros y que podamos administrar su riqueza, su gracia, administrar la vida de su hijo, es decir, administrar su verdad. Por eso necesita hijos maduros y responsables. Romanos 8:14 dice: los hijos de Dios son los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios. Otra característica para seguir aplicando descarte. Podés tener madurez, pero todavía tenés cierto grado de orgullo y te crees sabio en tu propia opinión, entonces no das lugar a que el Espíritu Santo sea el que te guíe, el que te conduzca. Entonces dice: los hijos de Dios son los que se dejan conducir por el Padre, por el Espíritu de Dios. Entonces la Escritura sigue caracterizándonos, sigue diciéndonos los atributos que nos van a hacer verdaderos hijos de Dios. Y este aspecto elimina la rebeldía, elimina el orgullo, elimina la autosuficiencia, elimina la independencia de autoridades, porque a veces nos creemos que tenemos la capacidad de ser hijos independientes. Yo ya escucho la voz del Espíritu Santo, entonces ya no necesito de una autoridad, no respondo a nadie. Voy a plantar una iglesia, voy a abrir una iglesia, una congregación, porque yo ya tengo un llamado al pastorado. Y no necesito responder a nadie. Y eso no es cierto, no es verdad. Siempre vamos a necesitar estar sujetos a autoridad, porque somos parte de un reino. No tenemos un reino propio. Entonces, cuando nos dejamos conducir por el Espíritu de Dios, eliminamos la autosuficiencia, la rebeldía, la independencia de una autoridad, y siempre vamos a procurar sujetarnos, someternos, responder, obedecer a alguien. Y sabemos que la voz del Espíritu Santo, esa voz que nos guía y que nos conduce, va a provenir por lo general de alguna persona en autoridad. Es necesario desarrollar esto que venimos aprendiendo desde hace varios años, de que no requerimos de que una persona interceda por nosotros, porque nosotros tenemos
una relación directa con nuestro papá, con Jesucristo como nuestro Rey y como nuestro hermano, y con el Espíritu Santo como el Parácletos, como el Consolador, el amigo, la voz, la dirección, el sanador. Entonces nosotros, cada uno de los creyentes, tenemos la capacidad de vincularnos directamente con Dios, de no requerir de un intercesor, pero sí requerimos de una autoridad, alguien a quien podamos responder, rendir cuentas, alguien a quien podamos acudir por consejo, que nos acompañe en oración, y aún en muchos casos que ore por nosotros, porque aunque nosotros tenemos una comunicación directa con el Padre, también necesitamos de la oración por nuestros hermanos, y también, sin duda, de poder orar por nuestras autoridades. Entonces, cuando somos conducidos por el Espíritu de Dios, nos encontramos con un resultado en que empezamos a tener comunión. Porque los que dicen creer pero no son conducidos por el Espíritu de Dios se van a mover en la vida sin reconocer a alguien como autoridad espiritual, llámese pastor, apóstol o con el título que quisieran darle, y carecen de comunión unos con otros. El resultado de ese comportamiento es autosuficiencia, y aunque no se lo quiera ver, termina siendo rebeldía. Ser parte del reino de Dios, pero no conducirse bajo la instrucción del Espíritu, provoca obreros rebeldes que producen para su propio beneficio y gloria. Cuando uno no se deja conducir por el Espíritu Santo, cuando uno no se deja conducir por la voz de Dios mediante otros, hermanos y autoridades, la rebeldía, escondida bajo un manto de piedad, hace que terminamos produciendo para nuestro propio beneficio, y eso no edifica el reino. Eso no es iglesia. Eso es orar, moverse, esforzarse y procurar que Dios me bendiga, que Dios me guíe, que Dios me dé trabajo, que Dios me prospere, que Dios sane mi familia, que Dios me haga estar en paz. Pero si no hay comunión con el Espíritu, no va a haber comunión con los hermanos. Romanos 8:19, el apóstol sigue diciendo: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. A medida que la historia transcurre, este anhelo de la creación, de la sociedad, del mundo que habitamos, se va convirtiendo en un grito de auxilio cada vez más fuerte. La creación clama cada vez más fuerte por la manifestación de los hijos de Dios. Aunque abiertamente la sociedad, las ideologías, la política, el cine, la música, las artes, el deporte, se quiera apartar, la educación especialmente, se quiera apartar de conceptos religiosos, de conceptos espirituales, de doctrinas, de Biblia, a pesar de que públicamente se expresa eso desde lo profundo del interior de la creación y de la sociedad, esos comportamientos claman a grito la manifestación de la iglesia, la manifestación de los hijos de Dios. Clama a gritos que los hijos administremos verdad y mostremos a Cristo, no como una iglesia, no como una Biblia, no como una doctrina, sino como vida. Vida que le dé vida a aquellos que están muriendo en la oscuridad, en la tiniebla. ¿Por qué la creación gime y clama cada vez con más fuerza por la manifestación de los hijos de Dios? Porque no lo podríamos comprender si analizamos que en la historia la iglesia nunca dejó de existir. La iglesia siempre fue creciendo, nunca se redujo la iglesia. Nunca se redujo la cantidad de creyentes. Una congregación puede disminuir su cantidad de miembros, pero a nivel global la iglesia nunca redujo la cantidad de creyentes, sino que siempre fue aumentando. Tal vez fue aumentando en la misma magnitud, en el mismo porcentaje que aumentó la población mundial. Siempre hubo hijos de Dios predicando la palabra a lo largo del mundo. Y desde que la tecnología se revolucionó y globalizó el planeta,
cada vez es más masivo y desde el año pasado, desde el inicio de la pandemia para acá, es mucho más fácil encontrar a hijos de Dios explotando la palabra, la canción, la música. Entonces, ¿por qué el grito desesperado de la creación clamando por la manifestación de los hijos de Dios? Si estamos manifestándolo a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. En realidad no estamos manifestándolo, estamos predicándolo, estamos hablando la palabra, estamos cantando la palabra. Estamos tratando de abarcar todos los géneros musicales habidos y por haber. Estamos tratando de introducirnos en todas las culturas, aún en aquellas en que el nombre de Dios, de Jehová Dios, es prohibido. La iglesia se mueve en los suburbios, en una subcultura oculta, escondida, clandestinamente, ilegalmente. Pero el nombre de Dios no deja de ser predicado. Pero ¿cuánto nos cuesta manifestarlo? Que es distinto a predicarlo. Es distinto a hablar de Jesucristo. Vivirlo. Vivirlo es diferente. La iglesia histórica se pobló de hijos que no desarrollaron la responsabilidad suficiente para administrar la verdad de Jesucristo. El mundo está lleno de creyentes, pero pocos son hijos con capacidad de administrar la verdad, con la responsabilidad de dar un testimonio de verdad. Cuando viene alguna circunstancia compleja que se hace pública, un accidente, por ejemplo, un hecho delictivo en tu casa, una enfermedad pública como el COVID, y de repente te encuentras ante una cámara, ante un medio de comunicación en el cual te piden opinión, voz, testimonio de cómo lo pasaste, qué fue lo que pasó, cómo lo viviste. ¿Cuántas veces nos atrevemos a decir gracias a Dios que me cuidó, que me protegió? Gracias a Dios que simplemente fue un mal rato. Gracias a Dios que puedo contar el cuento después de lo que viví. ¿Cuántas veces nos atrevemos a atribuir la gloria a Dios de vivir un mal rato con una sonrisa? ¿Cuántas veces en el trabajo, en el ámbito familiar, ante problemas, ante discordias, nos atrevemos a permanecer con el gozo del Espíritu, manifestando una sonrisa, minimizando aquello que a la sociedad le parece grave? Y nosotros, porque sabemos de la vida eterna, porque tenemos el gozo del Espíritu, porque tenemos la vida de Cristo, lo minimizamos y le ponemos una sonrisa, un buen humor. ¿Por qué nos cuesta tanto eso? ¿Por qué le damos tanto dramatismo a cuestiones menores? Porque ¿cuál sería la forma de poder manifestar la vida de Cristo? Quitándole dramatismo a aquello que cuando lo vemos con ojos espirituales, entendemos que no es tan dramático, no es tan de vida o muerte. A ver, te fue mal económicamente durante un tiempo y hace 2 meses que no comes un asado. No es tan dramático, hay comidas muy ricas sin carne, los veganos también disfrutan. Entonces, quitémosle dramatismo a las cosas triviales y pasajeras de la vida para poder manifestar la realidad de Dios, para administrar la verdad que es el gozo de Dios, y no lo perdamos por cuestiones menores, efímeras, pasajeras. Primera de Juan 3:10 dice: es fácil saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. El que no practica la justicia ni ama a su hermano demuestra que no es hijo de Dios. El que no practica la justicia ni ama a su hermano demuestra que no es hijo de Dios. ¿Qué es practicar la justicia? Practicar la justicia es la forma en que manifestaremos la verdad, que manifestaremos la gloria de Jesucristo, para que la creación pueda dejar de gemir.
Practicar la justicia es administrar la verdad que Dios pone en nuestro espíritu para el beneficio de su propósito, no mío. Yo no practico la justicia para administrar mi propio beneficio. Cuando la administramos egoístamente, sostenidos en nuestra comodidad, en nuestro confort, sin sacrificios, sin entrega, sin esfuerzos, es cuando lo hacemos para mantener nuestra salvación personal, al menos al filo, al borde. Pablo dice, cuiden, administren su salvación con temor y temblor. Nosotros a veces, como la miramos para nuestro propio beneficio, decimos, yo ya soy salvo, yo ya creí, que los otros se arreglen, y yo oro para que Dios ponga un plato de comida en mi mesa cada día, oro para tener ropa y techo, y en el mejor de los casos tener un buen auto que no lo tenga que llevar muy seguido al mecánico. Cuando oro para que yo viva bien, no estoy haciendo justicia, no estoy practicando la justicia, porque no estoy pensando en mi prójimo, en mi hermano. Y dice, el que no practica la justicia ni ama a su hermano, demuestra que no es hijo de Dios. Entonces, viendo las distintas características, el progreso de un hijo de Dios, podemos decir que simplemente por creer en la obra de Jesucristo, ¿ya tenemos el título de hijo de Dios? Habría que analizarlo en profundidad. En pocas palabras, hijos de Dios son quienes están dispuestos a perder su vida por causa de Jesucristo y continuar vivos para administrar la verdad. Cuando Jesús dijo, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará, no estaba hablando de morir literalmente. Cuando dijo el que pierde su vida por causa de mí, estaba hablando de que pierde la vida en el sentido de cómo la vive y empieza a vivirla desde el Espíritu. Entonces, hijos de Dios son quienes están dispuestos a perder su vida por causa de Jesucristo, pero continuar vivos para administrar la verdad. Morir al yo, morir al egoísmo, morir al orgullo, morir a la vanagloria, al miedo, a los temores, morir a la preocupación de qué dirán. Cuando empezás a morir a todo eso, empezás a vivir para hacer justicia y administrar la verdad. Lámparas. El segundo elemento, Filipenses 2, 14 al 16. Hagan todo sin quejarse, ni pelearse, sin murmurar, para que nadie pueda reprocharles nada, y sean hijos de Dios sin culpa, en medio de gente mala y perversa. Entre esa gente, ustedes brillan como luminares en el mundo, para que no se aparten nunca de la palabra de vida. Para esto, no se aparten nunca de la palabra de vida. Hagan todo sin quejarse, sin murmurar, sin pelearse, para que nadie les pueda reprochar nada, porque ustedes son luminares, ustedes brillan como luminares. Eso le estaba diciendo Pablo a los filipenses, a los hijos de Dios. Para esto, no se aparten nunca de la palabra de vida. Luminares, eso nos llama Dios. Porque de esa forma vamos a manifestar su verdad. La tiniebla, la oscuridad provocada por el pecado, permite cada vez más la posibilidad de brillar como hijos de Dios. Mientras más oscuridad haya en la sociedad, más posibilidad tenemos nosotros de brillar. Mientras más densa y oscura es la noche, más resalta una pequeña luz. Las lámparas que debían administrar las muchachas, las vírgenes de la parábola, eran la guía que les permitiría caminar en la oscuridad de la noche
y así recibir al novio cuando llegue y entrar con él a la boda. Recuerden que en esos tiempos las calles de Israel no eran como las calles de nuestras ciudades, que hay luz pública, que hay alumbrado público, que hay luz en cualquier negocio, que las vidrieras tienen luces, que los hogares dejan sus luces de afuera encendidas. Entonces ya una ciudad brilla por sí mismo, y uno ve cuando va viajando por la ruta de noche y se va acercando a una ciudad, cómo en el cielo se observa toda un gran resplandor de luz. Y si está un poco nublado o hay algo de niebla, es impresionante cómo se ve todo ese haz de luz. En aquellos tiempos las ciudades no tenían ese brillo. Entonces en una noche de luna nueva, por ejemplo, la oscuridad era densa. Y si estaba nublado, a diferencia de ahora que vemos más resplandor, era más oscuro todavía porque no había una estrella que te guíe. Entonces era absolutamente necesario portar una lámpara para caminar y poder ser una luminaria. Y si bien, como dijimos, la parábola habla claramente de estar atentos para el día de la venida del Señor, nos muestra que debemos administrar apropiadamente aquello que recibimos para esperar su venida. ¿Qué es lo que nos da luz para esperar la venida del novio? ¿Qué es lo que nos da luz para caminar en medio de la oscuridad de la sociedad en que vivimos? Su verdad, su gracia, su paternidad, su función ministerial, la obediencia como hijos, el amor como hermanos, la generosidad, el fruto del Espíritu, la honra, el respeto, la responsabilidad. Distintos aspectos que son el combustible, son el fruto del combustible, el fruto de la luz. Ser administradores de la verdad no habla de ser ministro en la iglesia, no habla de ser predicador, maestro, pastor, apóstol, evangelista, profeta, diácono, obispo. No habla de un título eclesiástico. Ser administrador de la verdad habla de ser hijos que producen más hijos de Dios. En todo ámbito que nos movemos debemos producir hijos. Somos hijos que damos a luz más hijos. Mientras más brille nuestra luz, más alumbrará el que está en oscuridad. Y cuando el que está en oscuridad recibe luz, empieza a ser provocado a hacer brillar su propia luz también. Entonces los hijos de Dios, administrando correctamente la verdad, producimos más hijos de Dios. Avancemos al aceite. El aceite es el combustible para funcionar. En la parábola es lo que mantiene el fuego encendido, eran lámparas de aceite. En nuestras vidas como hijos de Dios, el aceite es el Espíritu Santo activo permanentemente. No podemos activar el Espíritu Santo un sábado a la noche cuando congregamos o durante algunos momentos de nuestra vida, y en otros momentos soplamos la velita para que el aceite no se nos acabe. El aceite no se acaba si es bien administrado. El Espíritu Santo no se nos acaba nunca si es bien administrado. A veces no se nos acaba, pero si alguna vez no vieron cómo es una lámpara de aceite, es como la que hemos usado en el flyer, que es la imagen que poníamos al comienzo de la transmisión. Son como la lámpara de Aladino, más o menos. La lámpara de Aladino, si en el extremo por donde sale el genio le ponemos una mecha que llegue hasta el interior de la lámpara, y dentro de la lámpara ponemos el aceite, combustible, vamos a encender la mecha y va a permanecer ardiendo sin quemar el pábilo. Pero si de repente ponemos la tapa a esa lámpara y empieza a perder oxígeno, el aceite deja de funcionar como un combustible. Más o menos, no sé si es hablando de física y química exactamente así, pero más o menos esa es la idea. El punto es que si nosotros le ponemos una tapa
al Espíritu Santo, lo desactivamos de nuestra vida, no va a fluir hacia donde nosotros tenemos que administrar y reflejar luz. Gálatas 5, 22 y 23 describe el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio, o fe en otras traducciones. ¿Cómo se logra mantener este fruto en la vida cotidiana sin desbordarnos? A ver, padres, los que somos padres, ¿cómo hacemos para mantener el gozo, la paciencia y el dominio propio? ¿Cómo hacemos, padres de niños menores, para mantener el gozo, la paciencia y el dominio propio todo el tiempo? Al final de cada día, ¿cómo hacemos para mantenerlo? Esposos, esposas, ¿cómo hacemos para mantener el amor cuando nuestro cónyuge no responde a nuestras necesidades? Cuando los maridos no prestamos atención a nuestras esposas y no nos damos cuenta que están desbordadas por las cuestiones del hogar y nos pasamos felices y contentos haciendo alguna tarea que creemos que va a alegrar a nuestra esposa, pero no atendimos a la necesidad que ella tenía. ¿Cómo hacemos, cómo hace en ese caso esposa, para permanecer en amor? Es complicado el asunto, ¿no? Pero la misma Biblia nos ayuda. Dice Romanos 8, 26 y 27. El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Es cierto que no sabemos cómo orar correctamente, cómo soportar correctamente, cómo amar, cómo tener dominio propio, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, nosotros no vamos a entender nunca cómo es que termina intercediendo el Espíritu, pero Él intercede y se encarga. Y Dios, que conoce nuestros corazones, entiende lo que el Espíritu le dice. O sea, el Espíritu te está diciendo: mira, este cabezón se le vuela la paloma a cada rato. Y lo dice en un idioma que nosotros no entendemos, que nos está tratando de cabezón y que se nos vuela la paloma. Y ese es el momento en que a veces oramos en lengua. Dios nos permite que a veces oremos en lengua para que no tengamos conciencia de la verdad que le estamos admitiendo a Dios. Una de las funciones que le puedo decir. Entonces, Dios, que conoce los corazones, entiende lo que el Espíritu dice, porque pide por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. Entendiendo entonces esto, la comunión con el Espíritu se hace esencial. Aunque estemos a punto de perder el dominio propio, aunque la paciencia ya se nos haya agotado, aunque la palomita del Espíritu parezca volarse, debemos mantener la comunión. La comunión con el Espíritu Santo en oración y comunión entre los hermanos es la manera en que Dios conduce a sus hijos como iglesia para administrar correctamente la verdad. La comunión con el Espíritu Santo, la comunión entre los hermanos, es lo que, volvamos hacia atrás, nos va a permitir mantener la lámpara encendida. Y mantener la lámpara encendida va a permitir que manifestemos la verdad que administramos con la madurez de hijos de Dios. Esa es la construcción que hemos ido haciendo durante estos minutos de palabra. Mateo 25, 7 y 8, volvemos a la parábola que nos dio introducción. Las muchachas salieron a arreglar las lámparas, pero las 5 que casi no tenían aceite suplicaron a las otras que compartieran con ellas lo que tenían, porque se les estaban apagando las lámparas. Arreglar las lámparas nos hace referencia a la vida diaria en que no podemos andar un rato
con la lámpara encendida y otro rato con la lámpara apagada. Porque la lámpara de la cual hablamos en nuestra vida cotidiana no es una luz para movernos en la noche. Es una lámpara del Espíritu para movernos en la tiniebla de la sociedad que habitamos. Entonces no podemos tener la lámpara un rato encendida y un rato apagada, porque el rato que la apaguemos, caminamos en tiniebla, expuestos y prestos a caer en el pecado, a tropezar. No podemos un momento agradar a Dios y otro dejarlo de lado. No podemos una semana estar encendidos, fervientes, y hoy estoy con el Espíritu a full, hoy estoy recontra conectado, leo todo lo que me dan para leer, me conecto donde haya que conectarse. Tengo dudas y la consulto al maestro, al pastor, voy a la oración, voy a la escuela, me congrego aunque Defensa Civil no me deje y vengo y me quedo en un rinconcito, total vamos a hacer 3 o 4, ¿no? Y la semana siguiente nos habilitaron todo, pero me cansé por esa semana que me encandilé de tanta luz y me quedo en mi casa viéndolo por YouTube. No podemos una semana estar encendidos en comunión con el Espíritu y la otra estar fríos, porque eso es ser tibios, y a los tibios los vomitaré de mi boca, dice Dios. Las muchachas insensatas se quedaron sin aceite porque creyeron que la luz les era necesaria solo por un rato, para cuando el novio llegue. Y el novio se demoró más de la cuenta, entonces se les acabó el aceite. Por ahí creemos que la luz es cuando estemos entre hermanos. No sé si alguna vez escucharon los que tenemos tiempo de vida eclesiástica, que por ahí estás en la iglesia, en el salón de reunión, o estás en un ámbito y te tentás a decir un chiste verde, alguna mentira piadosa, o pasó algo que casi te sale un insulto, y decís, mejor me callo la boca porque estoy entre hermanos, mejor me callo porque estoy en la casa del Señor. Claro, ahí sí tenés la lámpara encendida porque estás con el novio, estás cerca de Cristo, pero después afuera soltás todo lo que adentro te contuviste. Eso es ser insensato. Eso es ser un hijo irresponsable. Eso no es administrar la verdad. Apenas, si me atrevo a decirte que por misericordia y gracia, el Padre te puede considerar hijo. Se quedaron sin aceite porque creyeron que la luz les era necesaria solo por un rato, pero la luz es necesaria para toda la vida, porque la luz que cada uno porta no nos ha sido dada para alumbrar nuestro camino, sino que la luz que portamos nos ha sido dada para hacer luz en la oscuridad del prójimo. Yo no llevo luz para mí mismo, yo no soy farolero para iluminar mi camino. Yo soy farolero, yo soy luminaria para dar luz a otro. Cuando yo le lleve la luz a otro, por consecuencia, voy a estar iluminando mi camino. En conclusión, podemos creer en Jesucristo y por eso accedemos a la posibilidad de ser hijos de Dios, pero madurar, ser responsables, ser comprometidos, asumir un compromiso y mantenerlo, ser atento al prójimo, dispuesto a participar del propósito eterno, nos transforma en hijos adoptados por Dios para manifestar su gloria. Podemos ser hijos que asumen responsabilidades irresponsablemente. Podemos ser hijos que asumen responsabilidades irresponsablemente. Podemos ser hijos irresponsables administrando la verdad, lo cual es una locura. Son dos puntos de vista de una manera inapropiada, porque a veces podemos ser hijos que asumimos responsabilidades,
nos dicen, viene nuestro pastor y nos dice, ¿te gustaría compartir la palabra en una reunión, en un grupo pequeño? ¿Te gustaría orar por un hermano? Y a veces nos atrevemos a asumir esas responsabilidades, pero no hemos desarrollado en nosotros la responsabilidad para administrarla correctamente. Entonces el resultado es un desastre. Por más intención noble que podamos tener, primero debemos ser responsables para asumir responsabilidad. Porque si somos irresponsables y portamos la verdad en nuestra mano, vamos a administrar algo que nos quema, que tiene mucho más peso del que podemos soportar. Podemos ser hijos administrando la verdad como ministros competentes del nuevo pacto. No hablo de pensar en ser un predicador, un ministro de alabanza, un maestro, un profeta, un evangelista o un apóstol o un pastor. No hablo de títulos, hablo de vivir administrando la verdad en mi vida cotidiana. Hablo de vivir siendo un ministro competente del nuevo pacto y vivir impartiendo eternidad, trayendo luz donde hay tiniebla, trayendo verdad en ámbitos de mentira, trayendo esperanza donde hay desesperación, ofreciendo sanidad donde hay enfermedad, en fin, trayendo vida donde reina la muerte. Eso es administrar con competencia un nuevo pacto. Traer vida donde reina la muerte. Traer un reino eterno donde el tiempo se escurre de nuestras manos. Trayendo verdad a aquellos que viven en mentira, en la mentira de que pueden ser felices con bienes materiales, en la mentira de que pueden ser felices engañando al prójimo, en la mentira de que pueden ser felices siendo rebeldes a una autoridad, en la mentira de que se puede vivir bien trabajando lo justo y necesario como para recibir un salario, en la mentira de la desobediencia. Todo es mentira cuando piensa egoístamente. En fin, administrar verdad para ser hijo de Dios es portar vida para el prójimo, sin importar si perdemos la nuestra. Que sea la luz de Cristo sentándonos a su mesa, que sea tu luz, papá, haciéndonos ver como hijos de Dios verdaderos, como hijos de Dios que portan verdad y que la administran correctamente. Yo bendigo tu vida, hablo bien de tu vida. Ruego al Espíritu para que te inste a entrar en comunión con Él y que la lámpara no se acabe, no se apague jamás. Sentémonos a la mesa del Padre para intimar con Él, para deleitarnos en Él, para poder administrar su verdad, portar su luz en beneficio del propósito eterno, en beneficio del prójimo que nos rodea. Yo quiero disponerme a perder mi vida por causa de Jesucristo, porque sé que así la voy a ganar en la eternidad, porque sé que así voy a aportar la porción que a mí me toca al propósito eterno, porque sé que así voy a aportar luz y ser una luminaria para iluminar el camino de otro. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús.
sentémonos a deleitarnos en el Padre. Aleluya, Dios. Amén y amén. Que tengas un buen tiempo en la presencia de Dios y que Él nos pueda acompañar en todo tiempo, llenándonos de su luz. Muy buenas noches para todos. Hoy me siento a tu mesa a comer y beber de ti. Hay delicias a tu diestra, me sacias de todo bien. Hoy me siento a tu mesa a comer y beber de ti. Hay delicias a tu diestra, me sacias de todo bien. Árbol de vida que sana las naciones, mi alimento eres tú. Eres mi deleite, eres mi deleite, y quiero para siempre adorarte, siempre deleitarme en tus manjares, oh Dios, oh Dios.